habla de residuo cero, de zero waste, pero cada día nos convencemos más. Para Latinoamérica, basura cero se ha vuelto ya un sello de una nueva propuesta en la gestión de residuos. Y es por eso que conocer unas experiencias como las que traemos el día de hoy son muy importantes. O sea, démonos un espacio para hacer este conversatorio con la altura que se merece y poder entender un poco más qué es esto de basura cero como meta global. Muchísimas gracias y pues listo. Le damos la bienvenida al profesor Jean-Marc Simon, director ejecutivo de Basura Cero Europa. El profesor tiene una amplia experiencia en el sector público, así como en organismos no gubernamentales a nivel local y supranacional, con especialidad en construcción de redes internacionales. De profesión economista, Jean-Marc ha trabajado en materia de residuos y recursos desde 2006, con un fuerte énfasis en la promoción, coordinación e implementación de iniciativas hacia basura cero. Bueno, pues nada, empecemos. Sí. Como he dicho, les voy a presentar también experiencias prácticas de qué significa una experiencia de residuo cero, pues a nivel práctico. Porque todo esto empezó hará más de 20 años, cuando grupos en Europa empezaron, pues, primero oponiéndose a lo que eran proyectos de vertederos, de incineradoras, pues intentando parar malas prácticas, y luego como construyendo alternativas. Entonces, es verdad que es muy fácil decir no, pero entonces tienes que saber cuál es tu propuesta. Porque si no quieres una incineradora, si no quieres tener un vertedero, pues, ¿qué vas a hacer con los residuos? Y a partir de allí es donde empezamos a construir el movimiento que tenemos ahora. Esta es la misión de Residuo Cero a nivel europeo, tal y como lo hemos construido los grupos en Europa, que es básicamente nuestra misión es empoderar a grupos locales para repensar nuestra relación con los recursos. Entonces nosotros trabajamos a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel local, pues promoviendo buenas prácticas y cambiando la legislación, pues para hacer posible la transición hacia el residuo cero. Trabajamos a dos niveles, primero apoyando a grupos locales con información y herramientas, o sea, y ya os daré ejemplos, y también estructurando el movimiento a nivel internacional, para representar los intereses de nuestros miembros a nivel local, pero también pues para construir alianzas más allá del entorno europeo. Entonces, Residuo Cero Europa forma parte de una red internacional que se llama Gaia, y de la Alianza Internacional para el Residuo Cero también, que tiene grupos en todo el mundo. Son más de 90 grupos alrededor del mundo trabajando pues para el residuo cero y para la justicia ambiental. Muy rápidamente, si habéis seguido cursos sobre el tema, ya sabéis que tal como está estructurada la economía en la que vivimos hoy en día, es una economía lineal, de usar y tirar, en la que los recursos se extraen, hay la producción, hay la distribución, el consumo y la eliminación. Es importante entender que este modelo de desarrollo industrial lo hemos creado los humanos. O sea, esto no existía así, la naturaleza no funciona así y los humanos no funcionábamos así hasta hace bastante poco. Entonces, de la misma forma que hemos construido ese sistema, que es un sistema que necesita de los residuos para funcionar, porque si cerramos el círculo, pues nos encontramos en que las dinámicas económicas pues cambian también, porque claro, cada residuo que se genera es un producto nuevo que compramos. Entonces, hay toda una estrategia económica detrás de eso. Entonces, el modelo lineal ha funcionado muy bien en el sentido que, bueno, hay producción, hay consumo, se genera empleo, se genera economía, etc. ¿Cuál es el problema? Pues que el sistema lineal, en un mundo con recursos infinitos, pues tarde o temprano te quedas sin recursos. Y ahora mismo estamos llegando pues a ese fin. Lo que promovemos pues está dentro del marco de la Unión Europea de la economía circular. Este gráfico es de la Agencia Europea del Medio Ambiente, no es nuestro, en el que podéis ver que la economía circular significa en que con el reciclaje lo que se consigue es cerrar el círculo.
Y aquí pone pues cortar por aquí para construir la economía circular, o sea, cortar importaciones de recursos, cortar todo lo que es minería, de las cosas que se pueden reutilizar, y también pues cerrar al final del ciclo, todo lo que es incineración y vertederos pues no tienen un espacio aquí. O sea, los recursos del futuro tienen que encontrarse en las ciudades. Tenemos que cerrar los círculos de materiales. Y esto es una política europea. O sea, la Unión Europea avanza en esta dirección. Nosotros ya lo estábamos diciendo antes, pero ahora mismo estamos avanzando juntos en esta dirección. Entonces, ¿qué es el residuo cero tal y como lo entendemos y lo promovemos en Europa? Podría ser muy largo, lo voy a resumir en 3 principios básicos. Primero de todo, el principio que el residuo tiene que ser muy visible. En Bogotá, en Colombia, pero en la mayor parte del mundo también, vemos el residuo como un problema, algo que queremos que desaparezca. O sea, la gente dice, bueno, yo lo saco de la basura y la basura desaparece. Alguien la hace desaparecer de alguna forma. Entonces, basura cero es lo contrario. O sea, si tú tienes un problema de diseño, para saber solucionar el problema, necesitas saber cuál es el problema. Si no hacemos visible cuál es el problema de diseño, no podemos solucionar el problema. Entonces, uno de nuestros puntos importantes es que es importante saber dónde está el error de diseño. Si sabemos dónde está el error de diseño, podemos diseñar los productos siguiendo 2 ciclos, según lo que propone la estrategia de Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que es separando los ciclos biológicos de los ciclos técnicos, que se llaman. Básicamente, el ciclo biológico es un ciclo corto de todo lo que es biodegradable, todo lo que se puede reincorporar a la naturaleza en cuestión de 1 año o 2. Por ejemplo, pues todo lo que son restos de comida, papel, etc. En el ciclo técnico son materiales que están concebidos pues, para durar mucho tiempo. Pues, metales, plásticos, etc. están concebidos pues, para durar y para dar las prestaciones durante centenares de años. En ese sentido, no tiene ninguna razón de ser que utilizamos materiales del ciclo técnico, por ejemplo, un plástico, para producir una bolsa de plástico que se utiliza durante 5 minutos y no puede ser asimilada por el ciclo biológico. ¿Vale? Entonces, esta filosofía es súper importante. Las cosas de corta duración tienen que entrar en el ciclo biológico, las cosas de larga duración, las que son para ser usadas, reutilizadas, recicladas, tienen que estar en el ciclo técnico. Decía Albert Einstein que una persona inteligente soluciona el problema, pero una persona sabia lo evita. Y esto es residuo cero. En el sentido que no se trata de intentar, pues, encontrar la solución, encontrar la respuesta correcta a una pregunta equivocada, sino replantearse la pregunta. Hay muchas cosas que simplemente tenemos que replantearnos cómo están construidas. No tiene sentido intentar reciclar algo que no es reciclable, sino que tenemos que repensar el producto. Esta fotografía es del Centro de Investigación de Residuo Cero que tenemos en Capanoli, en Italia, la Toscana, en la que lo que hacen, después de haber separado más del 80% de los residuos para el reciclaje, todavía periódicamente miran qué queda en la fracción resto. Y se encuentran pues, que hay muchas cápsulas de café que no son reciclables, que mezclan el plástico con los restos de café, que es totalmente alto en nutrientes que podría estar pues, siendo compostado. Incluso los niños de la ciudad pues, hacen un museo de mal diseño, con productos del ciclo técnico, pero que han sido pensados pues, para ser de un solo uso. Otro ejemplo, ¿sabéis lo que son esto? Estos son microplásticos que se ponen en los champús, en muchas cremas, etcétera, de las grandes empresas que tenéis aquí en Colombia también. Esto se usa por su efecto exfoliante, pero claro, este plástico, como podéis imaginaros, es súper difícil de capturar. Este plástico acaba en el mar, acaba en los ríos y esto no se puede reciclar. Entonces aquí el problema no es que el plástico no sea reciclable, el problema es que este plástico no tendría que estar en este producto para empezar. Y en Holanda, trabajando en la legislación, hemos conseguido que las empresas se comprometan a dejar de comercializar productos con plástico, porque los sustitutivos ya existen.
Entonces, si queréis mirarlo en todas las cremas que tengáis, etcétera, es fácil identificar, pues si pone PET, etcétera, pues todo esto está allí. Entonces, para resumir el primer principio, si un producto no puede ser reutilizado, reparado, reciclado, compostado, debe ser rediseñado o retirado del mercado. Y os podría dar muchos ejemplos de productos en los que hemos trabajado pues, para conseguir este producto, porque si no, no podemos hacer productos para ser reciclados. Principio número 2, la recogida selectiva. Aunque diseñemos todos los productos para ser reciclados o compostados, si después en casa los mezclamos y los sacamos todos mezclados, el reciclaje es más difícil, a veces imposible. Hacer compost de calidad a partir de materia orgánica mezclada con baterías, plásticos, etcétera, es imposible. Entonces, es importante diseñar los productos bien, pero también es importante mantenerlos separados, de forma que todo lo que sea compostable o reciclable no acabe ni en vertederos ni en incineradoras. ¿De acuerdo? Esto es una gráfica muy rápidamente que demuestra cómo los costes de la recogida selectiva pues disminuyen cuanto más aumenta la recogida selectiva, hasta esos 20%, aquí 70%, cuanto más residuos recoges selectivamente, más te bajan los costes en total, porque los costes de recogida suben, pero los costes de tratamiento pues bajan. Otro punto importante es que residuo cero significa pues residuo cero a vertedero y a incineradora. Esto es importante porque no sé si aquí también nos está llegando la moda, pero en Europa se está viendo el concepto de zero waste to landfill, de residuo cero a vertedero, la cual cosa, pues científicamente no es cierta, porque una incineradora no deja de ser un proceso de pretratamiento de la materia orgánica para estabilizarla y que no produzca metano, pero el 25% de lo que sale de la incineradora no dejan de ser pues cenizas que tienen que ser también enviadas al vertedero. Entonces, es dar una vuelta para acabar al mismo sitio, aumentando los costes de tratamiento. Por eso, residuo cero, nosotros hacemos el énfasis a nivel europeo, que es importante que es no a la incineración y no a los vertederos para avanzar. Punto importante, el reciclaje es muy importante, en el sentido de que hay más, en una tonelada de oro de una mina encontraréis 5 gramos de oro, mientras que en una tonelada de teléfonos móviles hay 250 gramos. Lo que os decía de la economía circular, que tiene más sentido buscar oro en los teléfonos móviles que ahora mismo extraer oro de las minas. Entonces el reciclaje es súper importante, pero es insuficiente. Esta es la tabla periódica de los elementos, y en rojo veis lo que se recicla en menos del 1%, y uno de ellos es el oro. Y muchos otros elementos súper básicos. Entonces, no es suficiente el reciclaje de hoy en día. También otro tipo importante, que es el reciclaje, al fin y al cabo para nosotros es el último eslabón de la economía circular. Tiene mucho más sentido reutilizar los materiales, tiene más sentido diseñar los productos pues, para ser reutilizados, reparados, etc. Y esta es una empresa inglesa que hace ya más de 30 años que se gana la vida produciendo productos que duran para siempre. Te los montan, si un día te cambias de casa te los vienen a cambiar de sitio, etc. Principio número 3. Hemos visto que con el número 1 tenemos que diseñar los productos pues, para que sean reciclables o compostables. Con el número 2 hemos visto que tenemos que recogerlos separadamente. Si aplicamos el 1 y el 2, conseguimos la economía circular, conseguimos reciclar el 100% de los productos, conseguimos cerrar vertederos y cerrar incineradoras. Pero nosotros como residuo cero vemos que no es suficiente, porque aunque consiguiésemos reciclar el 100% de los residuos, continuaríamos siendo altamente insostenibles por la simple razón que nuestro uso de los recursos es demasiado elevado, o sea, consumimos demasiados recursos. Entonces es importante reducir la intensidad del uso de los materiales. Un ejemplo muy ilustrativo, que al menos en Europa es importante. Los restos de comida. Los restos de comida son perfectamente biodegradables, se pueden recoger selectivamente, puedes hacer biogás con ellos,
puedes compostarlos, pero en Europa estamos enviando directamente a la basura el 50% de la comida sin comerla. Entonces, no tiene sentido enviar 50% de la comida sin abrir directamente al vertedero. Lo que tiene sentido es reducir todo eso, porque los residuos, todo lo que vemos es siempre la punta del iceberg. Un móvil que pesa 65 gramos, el residuo no son 65 gramos. La mochila ecológica de un móvil de 65 gramos puede ser tranquilamente de 2-3 toneladas. O sea, lo que vemos como residuo es la punta del iceberg. Y por eso es importante pues, reducir toda la intensidad del uso de materiales. Estos son ejemplos de cómo de tiendas en Europa. Esta es una tienda en Barcelona, esta es en Italia, esta es en Berlín, en la que se venden productos producidos localmente, ecológicos, entonces con un impacto ambiental y energético bastante bajo, sin envases. O sea, es posible llevar tus propios envases para comprobar pues pasta, detergentes, cremas, cerveza, lo que puedas imaginar, todo producido pues a menos de 100 kilómetros a la redonda. Todo esto, pues claro, tiene un impacto mucho menor sobre el medio ambiente a nivel de producción y a nivel de residuos. Y para tener una fotografía de qué significa el cambio, esto es el modelo de residuos tradicional en Europa, en que básicamente el 60-80% de los residuos van a disposición final. Debe ser más o menos lo que tenéis en Colombia, digo yo. Con este modelo la pregunta es, en Europa, pues ¿qué hacemos? Que si los vertederos, que si las incineradoras. Nosotros lo que decimos es que tenemos que cambiar la forma de pensar. Desde enviar un 60-80% de residuos a vertederos, incineración, cementeras, pues a un escenario de residuo cero, que es lo que estamos aplicando nosotros, en que la fracción que acaba siendo de exposición final es menos del 10% y aumentas el compostaje a más del 30%, reciclaje a más del 30%, segunda mano, reutilización, reparación, pues también juega su papel. Con este escenario la pregunta ya no es qué hacemos con los residuos, sino cómo conseguimos aumentar la calidad de los productos reciclados para poder hacer productos nuevos a partir de los materiales reciclados. ¿Cómo ponerlo en práctica? Pues con una recogida intensiva de los residuos en lugar de vertederos, pues pasar a puerta a puerta, con políticas de prevención y reutilización, etc. Lo que decimos es, con unos contenedores o con sistemas muy rudimentarios puedes llegar al 20% de recogida. Con contenedores en la calle que recojan selectivamente la materia orgánica, por ejemplo en Barcelona puedes llegar a un 40% de recogida selectiva. Si empiezas a hacer puerta a puerta de algunas fracciones, puedes llegar al 50-70%. Y si encima, pues, a aquellos que sacan más basura les haces pagar porque sacan más basura, y los que sacan menos basura, pues pagan menos proporcionalmente, pues puedes llegar a más del 80%. Esto es el ejemplo de Capanori, para que veáis una gráfica. Sé que no se ve muy bien, pero esto es del 2004 al 2013. En azul es el aumento del reciclaje y en gris es la disminución de lo que va a vertedero. Y podéis ver además que en el 2004 estaban a 700 kilogramos por habitante por año y en 2013 han bajado a casi 400. Tan importante es que están reciclando el 82% de los residuos como que han reducido la generación en un 40%. O sea, es tan importante reciclar como reducir la generación de residuos. Esto es un ejemplo. Capanori fue la primera ciudad, como he explicado, a adoptar el objetivo de residuo cero. Y como podéis ver, están avanzando. Solo les queda esto para llegar al residuo cero. ¿Cómo lo hacen? Pues estas son las diferentes fracciones que utilizan. Aquí va la orgánica, va aquí, allí va el plástico. Las bolsas de la fracción resto, o sea, de lo que no es reciclable, pues tienen un código de barras en lo que las personas pagan proporcionalmente a la basura que generan. Toda la política de prevención, nos hemos visto, hay sitios donde pueden rellenar pues, envases con la leche que se produce pues, las granjas de la ciudad. Todos los edificios públicos y escuelas, etcétera, utilizan agua del municipio con jarras en lugar de botellas de plástico, etcétera. Y hay pues muchas tiendas pues, que te ofrecen pues, productos locales, ecológicos, sin envases. Entonces, pues forma parte de la política municipal de residuo cero.
Si vas por la calle allí puedes encontrar muchas fuentes en las que puedes encontrar pues, agua con gas y agua sin gas en una fuente pública, en la que simplemente pues, vais con algo como una cantimplora y lo puedes rellenar. Raramente veréis en Capanori una botella de plástico. Allí es donde empezó el primer negocio en Italia de venta de productos a granel. Eso que fue una iniciativa empresarial que empezó tímidamente hace pues, 6 años, ahora tiene más de 60 franquicias en toda Italia y se está expandiendo cada vez más. O sea, el modelo funciona. Pero bueno, miremos más a gran escala. Milán tiene la mayor experiencia mundial en recogida selectiva de materia orgánica. Milán tiene una población de unos 3 millones de habitantes. Y progresivamente empezó a recoger selectivamente la materia orgánica porque es la clave de cualquier estrategia de residuo cero, es separar la orgánica. Si separas la orgánica, es mucho más fácil recoger la fracción reciclable, recoges mayor calidad, con lo que puedes vender tiene mayor precio y todo el sistema te sale mucho más barato. Esto es como lo hacen, con bolsas biodegradables, en cubículos como estos, incluso pues, en edificios pues, bastante altos. Pues aquí tenéis los compactadores con los que los recogen y esto es como funciona pues, el día a día en Milán. Una gran pureza, allí menos de un 2%, menos del 3% es impropio, o sea, más del 97% es materia orgánica, lo que significa que no hay gastos en limpiar todo eso, es extremadamente limpio, lo que te permite pues compostarlo. Otro ejemplo, pues en España, en Guipúzcoa, más de la mitad de los municipios avanzan hacia residuo cero. Guipúzcoa en el 2008 no había ni uno, estaba una media de reciclaje de un 15%. Querían construir una incineradora. Se empezó a movilizar a la gente, como podéis ver aquí, fue una movilización bastante grande, primero para parar la incineradora y luego pues para empezar a construir alternativas. Primero municipio en el 2009, Usurbil, 5.000 habitantes, lo adoptó y en 2 meses pasó del 20% al 80% de reciclaje. Eso es de Hernani, 20.000 habitantes, desde 3 años también saltó del 32 al 77. Y continúan avanzando. Esto es sistema como lo hacen allí, pues cada familia tiene su cubo, como podéis ver aquí pasa la orgánica. Cada día se viene a recoger la orgánica y allí van los pañales, porque los pañales se recogen por separado, cada día van allí. El compostaje en casa también es primordial. Si a la gente que haga compostaje en casa, compostaje comunitario, tiene una reducción del 30% en la factura, porque ya es residuo que ya no sacas, ya es menos coste para el ayuntamiento, y está funcionando muy bien. Actualmente el 10% de los habitantes de Guipúzcoa, 700.000 habitantes más o menos, pues más de 50.000 habitantes están ya haciendo compostaje comunitario. ¿Esto qué significa? Pues que si no sacas la materia orgánica, ya no se tiene que recoger. Si no se recoge, no tiene que ir a ningún vertedero, ninguna compostadora, etc. No hay gastos de transporte, no hay emisiones de transporte, no hay emisiones en el vertedero y toda esa materia orgánica acaba en los huertos municipales. Entonces, cierras el círculo y lo más importante, aparte de la materia orgánica, es que estás generando educación. Estás educando a la población en la economía circular, en el residuo cero, en que vean el resultado de su trabajo, en el que vean cómo se transforma lo que hoy una piel de plátano, lo que es mañana pues compost y el día siguiente pues puede ser una flor. Las superabuelas que las llaman, que van a comprar pues con sus tuppers, ahí han abierto pues tiendas de reutilización. Pensemos que la reutilización en volumen es bastante poco, pero el valor económico de la reutilización del mercado de segunda mano es muy elevado. La oportunidad de negocio pues, es muy elevada. Como he dicho antes, pues eso, para rellenar a jarras, toda la venta granel, pues está también allí. Aquí para que veáis, allí es donde quería construir la incineradora, que se paró gracias al apoyo vecinal. Para que veáis la evolución, esto es Guipúzcoa, en 2008 no había, en blanco son los que reciclan menos del 50%, en verde los que reciclan más del 70%. En 2008 no había ninguno. En el 2009 empezaron los que os digo. 2011 podéis ver que ya una buena parte está más del 70%. 2014
la mayoría de municipios ya están por encima del 70%. O sea, podéis ver que el cambio es posible. Bueno, esto no pasa de día a la mañana, pero es posible. Se puede hacer si la sociedad civil está organizada, si hay el conocimiento técnico, si hay el apoyo político y si las cosas se hacen bien. Esto, muy rápidamente, la incineradora que estaba planificada era para quemar 260.000 toneladas. Gracias al plan de basura cero, veis que ahora mismo están aquí de generación. Si se hubiese construido ahora mismo, ya la incineradora ya no serviría para nada, porque estaría trabajando a mitad de capacidad. ¿Qué ha significado esto? 250 millones de ahorro para los ciudadanos de input costs. Último ejemplo, me parece, ya es casi el penúltimo. Este es el mejor ejemplo de Europa. Es Contarina, que es un consorcio de habitantes de 50 municipios en la zona de Venecia, en Italia, más de medio millón de habitantes, que han conseguido llegar. En el 2000 estaban reciclando alrededor del 30%, en el 2014 están en el 85%, cuando la media italiana está en el 42%. Puedes ver la progresión que se ha hecho. La generación por residuos por cápita pues ha bajado. La fracción de rechazo, o sea, lo que se envía por habitante por persona año, son solo 50 kilogramos al año, cuando estaban en más de 300 hace 10 años. Y todo esto, pues esto debe ser muy caro, esto de reciclar no se puede hacer, aquí tenemos la media de Italia, la media de Italia del norte, la media de la región de Venecia, y el ejemplo que os estoy poniendo. Es la gestión más barata de residuos en Italia, es el sitio donde al mismo tiempo se obtienen mayores porcentajes de reciclaje. ¿Os acordáis lo que os dije antes de que esto de basura cero pues sale económicamente a cuenta? Pues aquí lo podéis ver. O sea, hacer las cosas bien sale a cuenta. Sí se hace bien. Esto lo paso. Luego hay la fracción resto, que bueno, os lo ahorro. Pero esto es un ejemplo simplemente de lo que veáis que se puede hacer con la fracción que se considera irreciclable. No son los plásticos, el papel, etc. Pero con esos plásticos que casi no se puede hacer nada, pues en esta comunidad han conseguido pues todavía construir cosas a partir de la extrusión de plásticos de baja calidad. Evidentemente esto no es el futuro, pero es una transición hacia un modelo de mejor diseño. Y este sí que es mi último ejemplo, porque finalmente en septiembre del 2014 conseguimos la primera capital europea que adoptó el objetivo de avanzar hacia el residuo cero, que es Ljubljana, la capital de Eslovenia, al lado de Italia. Ahí vemos el presidente de Residuo Cero Europa, con el alcalde de Ljubljana y nuestro comité científico delante del ayuntamiento de Ljubljana. Y esto es muy sintomático porque Eslovenia se unió a la Unión Europea en 2004. Países como Francia, como España, que llevan décadas en la Unión Europea, pues no han conseguido lo que un país del este de Europa pues ha conseguido. Y lo han conseguido pues gracias al apoyo ciudadano y a la visión pues política. Una vez más, aquí desde el 2004 al 2013, cómo ha subido la recogida selectiva, lo más importante, la orgánica. Recogida selectivamente, todo esto ahora se recicla. Todo lo que iba a vertedero, pues se ha reducido a más de la mitad en solo 10 años. Y nada, pues para acabar, si queréis leer más sobre los detalles de los municipios, nosotros publicamos pues los casos de estudio, pues para poder enseñar las prácticas al detalle, la información de cómo se hace. Tenemos la historia de Argentona, que es un municipio en Cataluña, en España, una historia de Capanori, que he explicado un poco hoy, en Pérnica, que está en Eslovenia, y Contarina también, que os he explicado. Además de todo eso, nosotros a nivel europeo lo que hacemos es hacer lobby pues, para influenciar también la política de productos. Y es una cosa que no podéis tocar en esta exposición, pero es todo un mundo, el tema de producir productos sin tóxicos, que puedan ser reciclados, que puedan ser desmontados fácilmente, que puedan ser reparados, que puedan tener las piezas de recambio
pues fácilmente a la mano, etcétera. Y eso es otro campo en el que trabajamos. Pero he creído que hoy era interesante tener esta perspectiva de cómo avanzar, pues, la sociedad civil de la mano de los actores políticos, y que lo importante, más que el conocimiento técnico se puede encontrar. Toda esta información que os he dado está básicamente online. Pero lo que no se puede importar a Colombia, pues es ni la sociedad civil ni la voluntad política. Eso es algo que tiene que venir del nivel local. Y eso es algo a lo que os invito, pues, de la misma forma que estamos haciendo en Europa, pues, que lo hagáis aquí. El mensaje final es que si se puede, de Rosa Norcolini, el presidente de Residuo Cero Europa, el profesor de primaria, que hace 20 años lo tomaron por loco por empezar a impulsar Residuo Cero en Capanori, paró una incineradora, paró 50 incineradoras más, empezó el movimiento en Europa y ahora pues va subiendo. Y pues en Colombia tenéis también a Nora Padilla, que es una ganadora del Goldman Prize, que también fue a ver a Obama. Entonces yo creo que esto lo tenemos en común. Tenemos ganadores de Goldman Prize, tenéis la sociedad civil, tenéis también pues apoyo político. Entonces, si lo hemos hecho en Europa, yo creo que se puede hacer aquí. Gracias.